Ayer les mandé un saludito ahí al WhatsApp, así es que supongo que, bueno, diferente, ¿no? Que todos los años, pero igual de significativo. A nivel nacional se ha celebrado este día, cada uno en su casita, guardando nuevamente la distancia social, trabajando algunos, preparando las clases del día siguiente, viendo nuestros registros. Al final, el trabajo ha continuado. Eder, dime. Eder, levantó la manito. Sí, dime, Eder. No, maestra. Buenas Sí, noches. Dígame, buenas maestra. noches. ¿Cómo es? Vi la manito levantada. Ya. No, no está en... Bueno, bien, la semana pasada hemos visto sobre lo que es el registro de incidencias, ¿se acuerdan? Hola. Sí se escucha, profe. Ok. La semana pasada vimos sobre el cuaderno de incidencias. Esta semana quedamos para trabajar un poco la parte, el trabajo que estamos haciendo nosotros como auxiliares en los colegios, porque así como los maestros están haciendo sus clases a través de internet, ¿no? De las clases remotas, nosotros también como auxiliares estamos haciendo una asistencia hacia eso. Hasta en el mes de mayo no había ninguna disposición específica para los auxiliares sobre su trabajo remoto dentro de esta pandemia. Sin embargo, de la quincena de mayo hacia adelante fueron cambiando estas situaciones. Pero ya tienen ustedes, la semana pasada se vio un poquito sobre la 052, que es la resolución con la que ustedes norman la parte de funciones específicas. Entonces, dentro de sus funciones específicas, hemos visto que también era hacer el seguimiento a los estudiantes en función a las asistencias y en función a algunas acciones o comportamientos que ellos tenían dentro del colegio y fuera del colegio inclusive. Entonces, ahora en la atención remota, como auxiliares de educación, estamos viendo también la parte emocional, ¿cierto? Entonces, hemos visto que a partir de esta enfermedad, de esta pandemia, ¿no? Que nos ha azotado a nivel mundial, por eso que es una pandemia, muchos estudiantes y muchos maestros, auxiliares, personal administrativo, directores, se han visto afectados en esta situación, cambiando su vida radicalmente. Han sido afectados por la enfermedad, algunos han salido airosos y se han repuesto, mientras que otros han perdido a familiares, ¿no? Muy cercanos, otros inmediatos como son los padres, hijos, algunos hemos visto a nuestros vecinos, ¿no? Tener esta enfermedad y de alguna forma esta situación, cuando es contagiado una persona que nosotros conocemos, queremos, amamos, nos afecta tremendamente. Nos cambian la perspectiva de la vida, nos cambian nuestra perspectiva de nuestras propias aspiraciones, nos descompensa emocionalmente. Tenemos a veces hasta cierta predisposición hacia las personas, nos cambia nuestras relaciones sociales, porque las personas en sí nunca hemos vivido una de esas situaciones. Sin embargo, el estar en este momento, en esta situación de vulnerabilidad, ha sacado muchas cosas feas de nosotros, ¿no? Muchas cosas feas, como la que es, no somos empáticos, ¿no? No somos empáticos. Inclusive,
cuando estábamos en el estado de emergencia, en ese estado de emergencia, las personas seguían saliendo y se tuvo que entrar en cuarentena. Una vez que entramos en cuarentena, empezamos a salir un día sí, un día no, después eran igual como de los carros pico y placa, que teníamos las fechas que salían hombres, otras fechas que salían mujeres. O sea, aparece ese silenciador de audio. A ver. Bueno, entonces lo que sucedió es que fuimos cambiando nuestras conductas sociales y en lugar de tener una mirada, sí, Jeremías, dime. Jeremías, levantó la mano. Bueno, entonces, sí, dime, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Igual, un saludo fraterno. ¿Alguna cosa me querías comentar, Jeremías? Gracias, profesora. Bien, entonces, en esa saludarte. Gracias. También el saludo es saludarte mutuo. por tu día del maestro, Miss. Nuestro día. De acá desde Quinabamba, la convención. Oh, qué bueno. Saludos de acá desde Lima. Lima, Chosica específicamente. Sí, yo vivo cerca de la Universidad de La Cantuta, o sea, casi estoy al frente de la universidad. Mi alma mater, ¿no? Bueno, como les decía, estamos viviendo aún esa situación. ¿Cuál es nuestra labor como auxiliares frente a esta situación de nuestros estudiantes? El profesor sigue dictando su clase, el profesor sigue evaluando, ¿no? Ya no evaluamos con notas, con números, evaluamos descriptivamente, describimos el avance del estudiante. Sin embargo, el estudiante estará avanzando. ¿Qué le estará pasando a cada uno de esos estudiantes? Recuerden que el profesor de secundaria no tiene 40 alumnos, ni 30 alumnos, ni 60 alumnos. Muchos profesores de secundaria tienen 200, 150, 300 alumnos, ¿no? Dependiendo del colegio. Y los auxiliares de educación secundaria son aquellas personas que es el soporte para llevar la asistencia, para ver la conducta, la parte emocional de los estudiantes. Entonces, dentro de la 052 están esas especificaciones también. En esta atención remota, que hasta el mes de la quincena de mayo, no se tenía un documento formal en el cual a ustedes los incorporaban dentro de lo que es las funciones remotas. Después sale una directiva, en la cual les voy a presentar luego, y les dice de que ustedes van a hacer, cambian su razón social de trabajo, pasan del colegio, pasan a tener una razón social en sus domicilios, independientemente de donde ellos sean, y desde ahí van a tener que monitorear a los estudiantes. Y les dice de que el director es la persona que va a encargarse de darles estas funciones. Pero les hace una acotación y le dice que no puede salirse de la 052, ya que esa es la resolución que norma todas las actividades precisas para los auxiliares de educación, tanto en inicial, primaria y especial, o secundaria y especial, ¿no? En especial es en primaria. Entonces, a partir de ahí, ustedes empiezan a tener actividades propias del auxiliar, como es el registro de asistencia, como es una ficha que se les entrega a ustedes para poder monitorear si el estudiante vino o no vino a clase, qué es lo que pasó, cómo fue. Entonces, todas estas situaciones empezamos allá a tener un poquito más de luz sobre las acciones que ustedes estaban haciendo. Ahora, dentro de esas acciones estaba llevar un registro en la cual yo voy a detallar, así como el cuaderno de incidencias que hicimos la semana pasada, vamos a trabajar un cuaderno anecdótico. Cuando vimos la semana pasada el cuaderno de incidencias, era específicamente algunas actitudes que mostraban los estudiantes de forma esporádica o podría ser consecutiva. Y que estas descripciones tenían que ser una fotografía con palabras, ¿no es cierto? Y que no podía tomarse apreciaciones.
esas eran las cosas puntuales. Cuando hablamos de un cuaderno anecdótico, ya vamos, es algo parecido. Vamos a ver algunas diferencias que se tiene entre un cuaderno de incidencias y un cuaderno anecdótico y para qué sirve este cuaderno anecdótico. Les voy a compartir una pantalla, ¿ya? En PPT, para poder dar luces y teóricamente ver qué cosa es un cuaderno anecdótico. Luego vamos a observar unos videos que les voy a presentar para que ustedes puedan hacer sus descripciones y sus apreciaciones, porque un cuaderno anecdótico sí tiene apreciación en estas apreciaciones. Y vamos a identificar dentro de estos videos, son 3 videos que se les va a presentar, exactamente qué es una apreciación, la forma como vamos a presentar nuestros trabajos, ¿ya? Entonces, en estas 3 pautas vamos a trabajar notario, sus partes, para qué sirven, características específicas. Luego vamos a observar el video y vamos a poner en práctica unas indicaciones precisas de la forma como se les va a recoger las evidencias del aprendizaje. ¿Alguna aclaración antes de empezar? ¿Nada? ¿Todo ok? Bien, ok. Entonces, lapicito, cuadernito o no sé, tómenle captura. Esto de aquí para que ustedes ya tengan la idea y vayan avanzando. Con lo que se refiere al PDF, voy a hablar con el coordinador porque también les envío hoy día o a más tardar el día de mañana. Acuerdos, acuerdo 1, apagar sus cámaras. Acuerdo 2, levantar la manito cuando así lo necesite, encendidas. Lo que va a pasar es que la red se va a caer y no vamos a poder escucharnos bien, ¿correcto? Ok, entonces, Fernando, ¿podrías apagar? ¿Ya? Ahí está la camarita, hace clic y simplemente ahí la apaga. Bien, entonces aquí ya todo ok. Bien, empezamos entonces para ver, tener datos precisos de acciones que voy a ir tomando en mi práctica laboral. ¿Están viendo? ¿Pueden prender algunos sus micrófonos, por favor, para que me digan si están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, maestra, sí se ve. Ok, con el sonido. Bien, vamos a empezar. Dice, el tema de hoy es el cuaderno anecdotario. Vamos a pasar. Dice, ¿qué es? Según Randall, el registro anecdótico es el registro. Un registro es un episodio de la vida del estudiante, una foto escrita del estudiante en acción. El mejor esfuerzo de los profesores o auxiliares para tomar un instantáneo al momento del incidente. Cualquier narración de eventos en los cuales el estudiante tome parte como para revelar algo que puede ser significativo acerca de su personalidad. Entonces acá nos vamos a quedar con la palabra clave que dice que es un registro. ¿De qué? Del estudiante. ¿En qué? En acción. ¿Ya? Es el registro del estudiante en acción. ¿Cuál es la finalidad del cuaderno anecdotario? Identificar características para obtener datos útiles. Así, evaluar determinadas situaciones de los estudiantes o del grupo. En algunas ocasiones solamente va a ser el estudiante y en otras, si así fuese el caso, va a ser la observación del grupo. ¿Qué es lo que voy a observar? Comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Esto va a ir en el registro. ¿Qué aprendizaje se evidencia? El registro anecdótico se caracteriza por recoger informaciones sobre comportamientos inusuales del estudiante social y las conductas atípicas o extraordinarias relacionadas a la interacción de estos con el medio ambiente y con el contexto social en el que se desenvuelve. Los episodios examinados se hacen constar de modo exacto y objetivo, precisando qué, cómo, cuándo ocurrieron determinadas conductas y en qué circunstancias fueron observadas. Recuerda que tienes que responder estas preguntas: ¿qué, cómo y cuándo? ¿Cuáles son las características de este cuaderno anecdotario? Es registrar un suceso imprevisto del sujeto a evaluar. No es previamente preparado, sino eventual. Se realiza en la mayoría de los casos de forma individual. Ojo, no en todos los casos, pero sí en la mayoría. La observación es una observación no sistematizada. El educador no planifica el momento en el cual va a realizar la observación, ni qué es lo que va a observar. El hecho registrado ocurre en una forma imprevista y amerita que sea tomado en consideración el estudiante. Ojo, que no necesariamente tiene que ser cosas inadecuadas. Vamos a ver.
El observador narra en la forma más objetiva posible el hecho relevante y además debe señalar el lugar y momento en el cual ocurre, aspectos de suma importancia para que la información contenida en el registro pueda ser utilizada en forma óptima. El registro anecdótico se utiliza básicamente, aunque no en forma exclusiva, para registrar conductas del área del desarrollo socioemocional. Y es lo que ahora estamos necesitando con nuestros estudiantes. La parte socioemocional ha quedado muy, pero muy afectada, muy dañada. Componentes básicos del registro anecdótico. Paso 1. La fecha. Es muy importante registrar en el momento que se está dando el incidente o la acción, ¿no? Más que incidente, la acción. Paso 2. La hora. ¿A qué hora sucedió? Lunes o martes. Paso 3. Datos del entrevistado. Colocar los datos exactos del estudiante involucrado. Paso 4. Contexto donde se visoró esta acción. Paso 5. Actividad evaluada. ¿Qué es lo que sucedió? Paso 6. Descripción del observado. La foto descrita de la acción observada. Y por último, acción del observado. Entonces, según Randall, tenemos la foto y luego el maestro, el auxiliar, puede hacer una apreciación de lo que ha observado. Ahora, vamos a hacer una buena anécdota. El incidente ocurrió, registre inmediatamente después de la observación. Apenas observé, inmediatamente lo debo registrar. No deje que transcurra mucho tiempo porque puede olvidarse detalles importantes. Claro y preciso. Sin embargo, hay autores que indican que se puede añadir una interpretación personal del hecho e incluso una recomendación. Los dos aspectos queden separados del incidente como tal. Yo puedo hacer mi apreciación, sin embargo, esta apreciación debe estar separada. Atención solo en las observaciones de aspectos negativos. Ajá, observen acá y está con rojito. También son necesarios. No siempre se trabaja la parte negativa, sino asuntos que sean positivos en el que van a hacer de que el estudiante, que normalmente de repente, según mi cuaderno de incidencia, siempre es el más travieso, en el anecdotario yo voy a ver también aquellos aspectos que de repente de lo que siempre era travieso y de repente ya no lo es. Entonces empiezo a ver qué es lo que pasa con sus amigos. Entonces ese círculo está actuando positivamente sobre este estudiante. Eso es una anécdota que tengo que anotar. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a mí a poder a apoyar al estudiante. Si estoy viendo que tenía acciones, mi cuadro de incidencia está lleno de acciones del estudiante inadecuadas, inapropiadas, y de repente, entonces esa es una anécdota que yo debo de tomar en cuenta para poder retroalimentar más adelante. Ahora, te presentamos algunos formatos de registro anecdótico. Este de aquí es una propuesta del Ministerio de Educación. Sin embargo, es un formato. Y como formato, simplemente es una propuesta. Cada auxiliar, cada colegio, cada región, cada UGEL puede proponer diferentes tipos de formatos y aquí te vamos a proponer algunos. Sin embargo, hemos dicho que se debe de mantener siempre o elementos como son, por ejemplo, en el anterior tenemos el nombre del estudiante, el grado, fecha, sección, la descripción, el comentario. Y vamos a ver en el siguiente formato, también dice lo mismo. Registro anecdótico, el docente, en este caso quien está tomando la nota, la sesión, en caso de que fuese dentro del aula, la fecha, que no puede variar, el nombre del estudiante y los aspectos a observar. Aquí tenemos una anécdota tomada desde un aula en las que Genaro no había mostrado un avance en la resolución de actividades de multiplicación, pero el día de hoy realizó sus multiplicaciones acertadamente, utilizando la comprobación de diciéndole que a ver quién ganaba en terminarlo y bien. Miren, dice que Genaro, así dice la descripción, Genaro no hacía sus multiplicaciones. No había mostrado un avance en ellos. Sin embargo, el maestro observa de que está sentado con un estudiante y ese estudiante lo reta y le dice, ¿quién gana en terminarlo? Pero con una condición, bien. Es necesario continuar con este tipo de estrategias para que se atrape su atención y siga participando. Al comienzo, hasta donde dice, trabajando diciendo que a ver quién ganaba en terminarlo y bien, hasta ahí tenemos la descripción específica de los hechos, tal cual.
Cuando ya viene haciendo, es necesario continuar con este tipo de estrategias para que se atrape su atención y siga participando. Esta es una apreciación, este es un comentario del profesor. ¿Por qué? Porque observó que Genaro no hacía sus tareas. Esto ya viene en su cuaderno de anecdótico que ha ido anotando y se da cuenta de que no terminaba sus problemas de multiplicación. Sin embargo, se sienta con un compañero y ese compañero lo reta y les dice estas palabras, la anota específicamente. Y a partir de ahí dice que este chico comienza a hacerlo. Dice, y él ve que esa acción es importante. ¿Por qué? Porque cambia la actitud de Genaro. Y él hace una interpretación. Es necesario continuar con ese tipo de estrategias, dice. Ahora viene la importancia. Me permitió darme cuenta que lo que Genaro necesita es sentir y aterrizar la importancia del conocimiento. Es decir, que sea vivencial y sobre todo que sea un reto. Sugiero presentar al grupo situaciones de trabajo en las que las actividades sean un reto que le permitan poder demostrar lo que sabe y de la misma forma trabajar con sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Miren este registro que hace este maestro al ver una actitud normal de Genaro, que nunca no trabaja, no hace las actividades de matemáticas, tiene ciertos problemas, pero no es porque no sabe. Ahora recién saca el profesor conclusiones. No es que él no sabía, sino que él necesitaba una situación de reto que a él lo motivara a poder resolver sus operaciones de multiplicación. Encontró esa situación y él comenzó a sacar sus aprendizajes. Viendo esto, el profesor hace su interpretación, hace un comentario primero, dice, es necesario continuar con ese tipo de estrategias, porque ya lo vio como una estrategia, y luego él interpreta, dice, de que es necesario ahora, no solamente en esta parte de resolver los problemas de matemática, sino, dice, trabajar sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, o sea, mucho más aún. Entonces, si Genaro de repente resuelve en el salón, porque el niño que no hace nada se pone a jugar por acá, se pide permiso al baño a cada rato, está saliendo por el patio porque no le llama la atención estar en la clase. Esto va a fomentar, ¿qué cosa? Conductas inapropiadas. Pero cuando Genaro es retado, entonces es algo como que le llama la atención y el profesor decide que tener esta misma estrategia, ¿para qué? Sus actitudes y valores. Dentro de lo que son actitudes y valores, vamos a ver la parte social, la parte de cómo se relaciona, la parte conductual de Genaro. Miren cómo una observación dentro del aula, cómo me va a llevar a mí a poder tomar decisiones y cambiar de estrategias en determinados grupos, pero esto me va a poder ayudar a poder observar a otros estudiantes que tengan una condición parecida y poder relacionarlos. Entonces, de esta forma, ya no estaría solamente observando a Genaro, sino también al grupo. Ahora vamos a ver, dice, para el espacio curricular de tutoría en secundaria, es un seguimiento del proceso formativo de los alumnos mediante evidencias. En aspectos actitudinales, ¿qué es lo que voy a observar? La conducta, las actitudes, intereses y procesos de convivencia, intereses, pautas de comportamiento. ¿Se acuerdan en los módulos anteriores cuando hablábamos sobre la parte social de los estudiantes, cómo se relacionaban entre ellos, cómo veía el estudiante al colegio, cómo veía el estudiante dentro del colegio? Pues a esto vamos, ¿no? Dice, el aspecto actitudinal es conductas, actitudes, intereses y procesos de convivencia, interés, pautas de comportamiento. Ellos siempre nos van a ver a los mayores como dictadores, ¿no? Entonces, cuando están delante de nosotros, a no ser que le demos la confianza de vida, recién ahí ellos nos van a ver como amigos, porque ellos lo que necesitan es eso, ver al adulto como un amigo para que se pueda soltar. De otra forma, no lo va a hacer. Y la brecha se va a atender y se va a abrir mucho más, ¿no? Entonces, no vamos a poder estudiantes que te puedan comentar o para poderlos apoyar en algún problema circunstancial que vayan a tener. Ahora dice, el logro de capacidades. En el logro de capacidades, lo que voy a observar es la empatía. Es empático con sus compañeros y ayuda, apoya. Diálogo con recursos para la solución de conflictos. Cuando hay un problema dentro del aula, ¿es parte del problema o es parte de la solución? Hay estudiantes que se perfilan. Hay algunos que simplemente son parte del problema, pero porque es parte de la solución. Entonces, tenemos aquí un líder en el aula en el cual podemos nosotros apoyarnos para que necesita el apoyo, pero el apoyo a veces entre el adulto y el joven, el adolescente, es un poco tirante por la misma edad que tiene. Entonces, esto va a hacer simplemente que no se dé con facilidad, pero entre pares es más sencillo que entre pares, o sea, entre alumno y alumno, esta relación se pueda dar
es más viable, ¿no? Entonces, el logro de capacidad voy a ver la empatía, el diálogo como recurso para la solución de conflictos. Y lo otro que voy a observar es las interacciones con sus padres y o tutores. Acá es lo que le hablaba. Los incidentes, hechos, situaciones. Todo esto, todo esto es tener un valor de diagnóstico. Entonces, todo lo que voy a observar tiene un valor de áreas, anécdotas. Entonces, si todo esto tiene un valor de diagnóstico, necesito que esto sea secuencial, que no solamente un hecho aislado me va a hacer tomar una decisión. Los hechos aislados no te hacen tomar ningún tipo de decisión que pueda llevarte a un buen puerto. Cuando hablamos de un cuadro anecdótico, vamos a ver la descripción de varias acciones que te va a llevar recién a tomar una apreciación y una vista panorámica de las fotografías tomadas en varios momentos, en varios lugares. Recuerda que los estudiantes están en una etapa de formación y en esa etapa de formación van a tener no varias personalidades, sino varios comportamientos. Un comportamiento tienen en la casa, con los papás. Otro comportamiento van a tener en el colegio, en el patio. Otro comportamiento van a tener en las aulas, ¿no? Entonces, y otro comportamiento van a tener dependiendo del docente que les toque en el horario. Uno va a decir, no, con la profesora tal hacemos tal cosa, inclusive los problemas. Y otro profesor te va a decir, en mi clase es terrible. Entonces, miren cómo los estudiantes van a ir cambiando de su comportamiento, que no es lo mismo de decir la personalidad, simplemente los comportamientos se van a dar en función a estímulos, ¿no? Y los estímulos los provocamos los adultos muchas veces. Entonces, como decía un entrevistado en modos anteriores, decía, lo que no eres en la casa, eres en el colegio, ¿no? Entonces los papás muchas veces, como algunas maestras decían, las mamás dicen que sus hijos no hacen nada, que son muy buenos, que son, no sé, son disciplinaditos en su casa y no es lo mismo en el colegio. Entonces yo le decía, pues a veces en la casa ponemos muchas restricciones y en la casa los chicos tienen un comportamiento, pero cuando salen de su casa, llegan al colegio, es como que le abrieron la jaula a los pajaritos y ellos hacen de las suyas. Viene la mamá y otra vez son tranquilitos. Y no es que tengan doble personalidad, sino que el momento, las circunstancias, el lugar, el estímulo que se les brinde a los estudiantes va a hacer que ellos tengan o tomen diferentes posturas y opiniones en función a lo que están viviendo en ese momento. El cuaderno anecdotario, por lo tanto, me va a ayudar a eso, me va a ayudar a observar por qué cuando están con tal profesor, en ese salón, todo el mundo sale a los servicios higiénicos. Todo el rato, entonces yo voy observando y voy tomando, como dice, también puede haber uno grupal, como auxiliar, yo estoy afuera en el patio observando. Cuando entra el profesor, nadie sale. Sin embargo, en ese mismo salón entra otro profesor y los chicos desfilan a los servicios higiénicos, pero todo el rato. En la conducta del profesor, ¿cómo es el profesor? Porque algo está pasando. Si entra un profesor y los chicos no salen, todos están en el salón, viene otro profesor, los chicos salen y salen y salen, entonces tampoco puedo decir que el profesor es malo o que el profesor es bueno. Puede ser que el profesor que entró no le gusta dar permiso a nadie. Y no es que todo el mundo quiera estar en su clase, simplemente no le gusta dar permiso a nadie. Entonces, tengo que ir observando la conducta del profesor y la conducta de los estudiantes que están a mi cargo. ¿Para qué? Para más adelante hacer un diagnóstico de ese salón, para ver en qué necesitamos nosotros apoyarlos para la formación de su carácter, más adelante de forma asertivas. ¿Y esto por dónde pasa? Pasa por lo que es la tutoría para implementar los talleres, aquellos talleres que van a ayudar a nuestros estudiantes y también a los padres de familia a que puedan ayudar y comprender a sus hijos. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta o alguna aclaración? A ver, estoy esperando para pasar a los videos. Profesora, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Una consulta, No profesora. te En todo escucho caso, nada. Hola, profe. A ver, no te escucho nada. Ahora, profe. Ya, ahora sí te escucho excelente. Dime. Profesora, una consulta. Sí. Como usted estaba indicando que debemos de observar también a los alumnos y también a los profesores tenemos que observarles por ejemplo, qué están haciendo. No. Lo que Eso yo no, voy... no lo he entendido muy bien. Ya, sino lo que les decía, ¿no? Hay profesores que entran a sus salones y ningún chico sale del aula, ¿no? Todos están en el aula, nadie sale. Pero hay otros, y a veces hay el cambio de hora y entra otro profesor y todos los alumnos salen, empiezan a salir.
¿no? Entonces, y cuando empiezan a salir, empiezan a hacer desorden en los servicios higiénicos, se van por el patio, se van al cafetín, se van al kiosco, se van, o sea, prefieren, o sea, hacen cualquier... ¿Sí? A ver. Entonces, ahora lo que le decía, nosotros como auxiliares del profesor, el módulo anterior vimos que poder conversar con el profesor, yo tengo que ser observador. ¿De quién? Del tutor con quien yo estoy apoyando. Los auxiliares de educación apoyan a varios tutores, no solamente a uno, apoyan a 4 o 5 tutores. Entonces, yo debo de conocer el carácter del profesor, ¿no? No tengo que, primero, ¿por qué? Porque necesito conversar con él de algunas acciones que abordar en cualquier momento. Tengo que abordarlo en un momento donde el profesor me puede escuchar y disponga de ese tiempo para escucharme. Es por eso que yo necesito de forma amical y también de forma dentro de lo que es su trabajo docente. O sea, eso no quiere decir que lo voy a observar adentro del aula, no, definitivamente, porque cada profesor tiene libertad de cátedra y él puede metodología que así él lo vea conveniente con su salón. Pero de todas maneras, yo debo de observar, por ejemplo, una de las cosas que debo de observar es de por qué los estudiantes salen del aula. A ver, dice, sí, o en todo caso, cuando están con un docente, los estudiantes están tranquilos y sin hacer el docente al salir del salón sin permiso. Sí, eso pasa, esas cosas. Exacto, tener un momento oportuno para poder observar. Eso no quiere decir que vas a entrar al salón del profesor, no. O sea, del patio uno puede observar. A mí también me ha tocado muchas veces observar estas conductas cuando he tenido que ir a monitorear algunos colegios. Me tocaba observar la conducta de los estudiantes. Cómo se comporta, porque mandaron notificaciones de que en el colegio los estudiantes no tenían orden y que los profesores entraban y salían cuando querían del aula. Entonces, yo no voy a ir de salón en salón. Yo lo único que hacía era, me colocaba en un sitio estratégico donde yo podía ver todas las aulas de secundaria. Me ponía ahí y agarraba mi registro y empezaba a anotar, ¿no? Lo único que sí, trataba de ver qué salón, porque afuera tienen un letrerito y ponía de tal salón a qué hora y lo que tenías era el registro de todos los profesores que entraban a diferentes salones. Entonces tenía que acercar a los alumnos ni siquiera, sino simplemente observaba y decía de tal hora a tal hora salieron los alumnos, ¿no? Salieron 10 alumnos, de los 10, 5 eran niñas y 5 eran niños. Higiénicos, luego se dirigieron a tal lugar, no entraron al salón, se demoraron de 7 a 10 minutos y luego ingresaron y nuevamente salieron. Entonces yo iba colocando de qué hora a qué hora salían los alumnos de ese salón. No sabía qué profesor estaba, no sabía quiénes eran, sin embargo, tenía que anotar exactamente lo que estaba pasando con todos los salones. Esto, cuando ya terminaba mi observación en ese colegio, lo que yo hacía era pedir a la auxiliar, decía, ¿sabe qué? Quiero saber a tal hora y de a tal hora, en tal salón, qué profesor estaba. Entonces el profesor me dice, ya estaba tal profesor. Entonces yo veía eso. Y después cuando ese mismo profesor salía y se iba a otro salón, pasaba exactamente lo mismo. Entonces yo le decía, y en este salón, a tal hora, ¿qué profesor estuvo? Tal profesor. Entonces ahí empecé yo a ver que con un docente los alumnos salían y entraban así. Entonces eso fue mi registro de un día. A la semana siguiente yo regresé, pero ya no regresé a estar al frente en el patio observando, sino me acerqué al salón. Pero es que yo ya iba como parte del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces me acerqué al salón, pero tampoco no necesité entrar ni hablar con el profesor, no necesité. Simplemente pasé por su puerta, la puerta estaba abierta y observé que el profesor estaba sentado en su pupitre y había un buen grupo de chicos que estaban alrededor del profesor. Uno saltaba, gritaba, hablaba, y el profesor no podía observar a los demás estudiantes. Y los demás estudiantes salían sin pedir permiso a su profesor. ¿Por qué? Porque como él estaba rodeado en su pupitre y rodeado de varios alumnos, le quitaba la visibilidad de ver a sus estudiantes que ellos salían y entraban del salón cuando ellos querían. ¿Vean? Entonces, miren, ahí ya tuve otra lectura, pero eso fue un seguimiento que se hizo a través de mi cuaderno anecdotario, ¿no? Entonces, no es necesario a veces ingresar y ver y hablar con el profesor. Claro, posteriormente ya se tiene las incidencias, o sea, ya tuve la descripción de los hechos de 2 semanas consecutivas y pude ver en acciones y en horas diferentes, ¿no? Y con alumnos diferentes. Entonces ahí ya se habló con el profesor de una forma muy amigable para ver cómo estaba haciendo y qué podía hacer él para poder controlar esto, porque él no se había dado cuenta, ¿no? No se había dado cuenta de la situación que estaba pasando, ni siquiera se había dado cuenta que los alumnos salían del salón. Entonces, pero, ¿qué cosa hizo? ¿Cuál fue mi evidencia, no? Observé en estas 2 semanas. Exacto, vamos a ver, vamos a ver acá, hay una...
A ver, dice Lorena, sí, o en todo caso, cuando está con un docente, los estudiantes están tranquilos y sin hacer desorden, pero ya, tiene que ser el momento oportuno, sí, en un momento en su aula o en su curso, nosotros solo observamos exacto, no puedes entrar e interrumpir al profesor, así seas del ministerio, así vayas, tampoco lo puedes hacer, el profesor tiene libertad de cátedra, así es que tenemos que respetar eso, lo que sí se puede es después, en un momento oportuno, conversar con él, pero no puedes interrumpirle su clase. Eso influye mucho en el docente que son flexibles con sus alumnos o a veces se dan mucha confianza y ellos piensan que pueden salir exacto, así es. Por ejemplo, el año pasado en el colegio donde trabajé, nos pusimos a contar la cantidad de veces que salieron los alumnos al baño y sacamos la conclusión que los estudiantes empezaron a salir más frecuentes con dicho docente y en su momento se empezó a decidir información sin mencionar el nombre del estudiante y del docente. Y eso se redujo de mente. Esa es la forma de abordar. Tenemos que ser empáticos. Si yo veo que de un profesor que entra y sale, yo no puedo decir, el profesor tal está pasando. No, no, porque lo único que vas a lograr ahí es que el profesor se sienta mal y cualquier persona que se va a sentir atacado. Y si se siente atacado, definitivamente va a reaccionar mal. Entonces nosotros no podemos, y eso se llama tener buenas relaciones en el colegio, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en función a que el colegio debe mantener el clima institucional. Y para yo mantener un clima, ser parte de la solución y no del problema, yo debo de saber cómo abordar estas situaciones y cómo hablar con los estudiantes también. Entonces el cuaderno anecdotario me va a ayudar mucho para yo hacer, como dice, hay algunas anotaciones que se hacen de forma personal y otras que me van a ayudar a hacer de forma grupal. Y esto me va a ayudar ¿para qué? Para yo poder apoyar al área de tutoría y poder de repente con ellos hacer algunas charlas o llegar al profesor de alguna manera, porque a veces los profesores no se dan cuenta, como les dije, este profesor no se daba cuenta de lo que estaba pasando porque todos estaban ahí rodeándolo y él no podía ver a todos los estudiantes, ¿no? Pasan por encima del profesor, ¿cómo debemos actuar? Mira, para eso tenemos un área de tutoría. Como tenemos el área de tutoría, incidencias o nuestro cuaderno anecdotario, lo comunicamos al área de tutoría, ¿no? Porque y también de una forma, no como ir llevando, pues, ¿no? Quejas, ¿no? Sino hablando de los alumnos, no del docente, sino de los alumnos que están saliendo del salón, están pasando estas cosas, de los alumnos, no con el docente. Entonces, cuando ya se tenga que hablar, decir simplemente, los alumnos tal, son los que paran saliendo a cada momento. Entonces, el tutor va a hablar, el coordinador de tutoría va a hablar con el profesor. No somos nosotros los auxiliares los que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque vamos a ir de frente al coordinador y decir que los alumnos están saliendo y están yéndose a diferentes lugares, salen a los servicios higiénicos, sin embargo, de ahí se dirigen al patio, se dirigen al kiosco, se dirigen a diferentes lugares y no regresan al aula. Esa es la observación que yo debo de dar. ¿Para qué? Para que el coordinador de tutoría converse con el profesor que han estado saliendo los alumnos, no tener fricciones con los profesores. Eso es importante, mantener siempre el clima institucional. Con los estudiantes y yo en varias oportunidades hablé con los docentes y me agradecí. Bien, claro, hablar con el docente quizás no se dio cuenta y claro, sugerirle que tenga más cuidado con los estudiantes. Yo en varias oportunidades le hablé con los docentes y me agradecieron mucho. Va a depender cómo tú abordes esa Rosa. Muy bien, Rosita, gracias por tu intervención. Va a depender mucho cómo tú abordes estas situaciones. Se observa también que los docentes no entran en su hora al aula y los estudiantes están fuera del aula y ahí sí se les puede indicar a los docentes que los estudiantes están fuera. Claro, se les puede llamar al profesor si el profesor sucede, pero también si el profesor está conversando con alguna mamá, entonces esperar un momentito y ver la disciplina, ¿no? Y una de las cosas creo que sería docente. Y una vez que los chicos entraron, el profesor seguramente se va a acercar y decir, profesor, ¿sabe qué? Me he tenido que quedar aquí porque sus alumnos estaban afuera, ¿no? Entonces el profesor te va a decir, gracias, ¿no? Por haber tenido su salón afuera, porque es que puede pasar cualquier accidente. Entonces eso creo que está mucho mejor que antes de estar esperándolo al profesor a que te dé la oportunidad y tú conversas con él. Mejor lo esperas al profesor en la puerta y dice, el profesor estaba acá en la puerta porque sus alumnos se estaban saliendo y estoy tratando de guardar la disciplina. Entonces el profesor también te va a agradecer. Cuando los profesores no entran a sus horas, eso va a depender mucho del director, o el subdirector académico, si es que está ahí, o la licencia del profesor en el aula, ¿no? Entonces ahí sí ya es un poquito, son como dice, arenas movedizas en las cuales es mejor no, ¿cómo se llama? No caminar por ellas, pero sí, como dice Rosita, podemos hablar con el profesor en un momento muy, muy amable y trabajarlo, ¿no? Trabajarlo con él. Bien, vamos a ver hitos en los cuales vamos a ver sobre las apreciaciones y yo hacía, cuando el docente por cualquier motivo llegaba tarde, yo estaba con él aula y de alguna manera, claro, muy bien Rosita, excelente, muy bien, tu labor la estás cumpliendo a cabalidad. Los chicos van a necesitar siempre nuestros consejos y cuando le hablamos nosotros con cariño, ellos te van a aceptar todos los consejos que les des. Para eso estamos. Uno de nuestros, hemos visto nuestras funciones, es eso, guardar la disciplina. Cuando el profesor no está, nosotros somos los llamados a guardar
la disciplina dentro del aula y cuidar la integridad física e emocional de nuestros estudiantes. ¿Ya? Entonces, ahora, estamos viendo muchas circunstancias dentro del colegio y fuera del colegio, como las peleas, los bullying que suceden, ¿no? En estos casos. Entonces, ¿cómo abordarlos? ¿Qué hacer? Voy a mostrarles 3 videos que se han sido captados por noticieros, pero no están dentro del colegio, sino fuera del colegio. Sin embargo, estas situaciones también pasan dentro de las aulas y nosotros a veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, pero lo vamos a pasar esto como está, tal cual está, fuera de las aulas, y el periodista hace una narración sobre estos. Y hay 2 cosas, cuando se van a dar cuenta, hay una parte del periodista donde él describe exactamente lo que está pasando y posteriormente de la descripción hace un comentario. Vamos a ver cuál es la descripción y cuál es el comentario que tenemos del periodista que está narrando la noticia. Vamos a ver con el primer video. Sí, ¿cuál era? Bueno, y las escenas que usted verá a continuación seguramente le parecerán indignantes. Se trata de una nueva pelea entre jovencitas de un establecimiento educativo en Escuintla. Este video fue colgado en la red por un medio local conocido como El Sol Informador. Estas denigrantes imágenes comenzaron con la a la salida de Esper, aunque se desconoce certeramente qué diferencias tenían estas estudiantes del Instituto Nacional Jornada Vespertina de Santa Lucía Cotzumalguapa en Escuintla. Lo cierto es que al finalizar la jornada escolar, se encontraron en plena calzada 15 de septiembre y sin titubeos se enfrentaron a golpes. Como se observa, ninguna de las dos daba tregua para terminar la riña. Lo más denigrante es que ambas son mujeres y que no llegan ni siquiera a los 15 años. Los demás estudiantes y otros curiosos que se acercaron a ver lo que ocurría no hacían nada por finalizar la pelea. Al contrario, avivaban a ambas para que se siguieran golpeando. La riña logró detenerse hasta que una mujer, que se presume era una madre que pasaba por el lugar, intervino y la separó. Para colmo, cuando la pelea finalizó, los allegados a ambas estudiantes las felicitaron como si de una gran proeza estudiantil se tratara, y ambas niñas se fueron sonriendo del lugar. Ok. A ver, tenemos la narración del periodista, ¿correcto? El periodista hace una narración, nos habla de lo que él está observando en ese momento. Y luego él hace una apreciación, pero dentro de su misma narración o la descripción también, y dice que lo que da más lástima es que son 2 mujeres, ¿no? O sea, es una apreciación machista encima, ¿no? Dentro de los narradores, pero también hay otros momentos donde él exactamente describe lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Van a tomar palabras que dice el periodista, pero palabras en las que él dice, las chicas que se están golpeando, que los demás están observando, que nadie hace nada, luego dice que se fueron separados porque una mamá se acercó y los separó. Entonces, esas son narraciones específicas del hecho que está suscitándose en ese momento. Que él hace como, por ejemplo, ¿no? Le decía que él habla sobre que eran chicas, que era lo más denigrante, lo más penoso, que eran chicas, y luego dice que se está suscitando en diferentes lugares. Esas son apreciaciones ya de él. Lo que tenemos que tomar aquí es la fotografía del hecho. Ya, a ver. Dice, fomentando eso, debemos notificar eso de forma prudente. El personal del colegio debe estar atento de qué es lo que pasa al ingreso, estadía y salida de los estudiantes, ya que hay un reglamento que dice que todo lo que suceda a 10 metros del colegio tiene que ver con la responsabilidad del colegio. Es a una cuadra, a la redonda, o sea, del colegio hacia una cuadra al perímetro, ni siquiera son a 10 metros. Entonces, mira, es por eso que se hacen las brigadas que deben estar alrededor del colegio y eso es ya está normado a través del Ministerio de Educación. Las VIP que tengan de los comités de aula se van formando y van una cuadra a la redonda, van con sus carteles y observando que los estudiantes suban a los carros que corresponde, que crucen bien la pista, viendo también sobre los vendedores que a veces están frente al colegio, estamos hablando de todas esas cosas. Se va la línea, se escucha chilloso. Bueno, ese es más que nada el internet que tiene. Bien, vamos a ver el siguiente video.
Noticias Caracoles Tolima. También hay preocupación entre las autoridades de ese departamento por las frecuentes riñas que protagonizan estudiantes fuera de la zona. Vamos en vivo con Marjorie Trujillo. Usted conoció, Marjorie, un video que evidencia estas riñas. ¿Qué es lo que se ve allí? Buenas tardes. Hola Juan Diego, televidentes, buenas tardes. Mire, lo que se ve es realmente, literalmente, un ring que organizan varios estudiantes de un colegio en el Fresno Tolima. En la mitad de ellos, 2 niñas, estudiantes entre los 14 y los 15 años, que se trenzan en una pelea. Finalmente la policía llega y termina este violento enfrentamiento. Las imágenes fueron grabadas en las afueras de un polideportivo en Fresno Tolima. La violenta pelea de las estudiantes es alentada por sus compañeros de clase. Asusadas por los compañeros, sin importarle las lesiones que se puedan causar. Allí grave la situación que se ve, estas 2 jóvenes, cómo se agreden y cómo... Bien, cuando vemos ya acá, estamos viendo la participación de un miembro de la policía, él ya está haciendo una apreciación sobre lo que la periodista ha hecho. Antes de su intervención, hace exactamente una descripción. Ella no emite ningún juicio de valor. Ella describe exactamente lo que está pasando y lo dice, lo que sí hace un juicio de valor es cuando dice que parece un ring, ¿no? O sea, lo asemeja hacia un ring, sin embargo no lo es. Entonces, hay palabras en que ella pone y sí hace un paralelo sobre el lugar, ¿no? Pero sí hay otra, casi la mayoría de su relato es una descripción sobre los hechos. Ahora vamos a ver aquí algo que es diferente. Vamos a hacer. Profesora, disculpe. Sí, dime. No es te escucho bien. Okay. Profesora, es que entra. Pasamos a las siguientes. Pasa otra. Directora del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe en Pucallpa afirma que no cree en denuncia de fiscal sobre supuesta red de prostitución de escolares en la institución educativa que ella dirige. Se ha hecho de conocimiento público que en varios colegios de Pucallpa se viene practicando la prostitución clandestina de menores estudiantes. Pregunto a ese señor fiscal. Amanda del Águila, directora de la institución educativa Guadalupe, exigió pruebas de que en su colegio existan estudiantes que se dedican al meretricio, tal como denuncia la fiscalía. Yo pienso que si él va a propagar una información, tiene que saber primero nosotros. Yo desconozco totalmente, señorita, sobre el caso de prostitución. La directora criticó el poder del fiscal del Ministerio Público, que publicó la denuncia en los medios de comunicación antes de notificar a las autoridades educativas, causando la sorpresa y alarma de los padres de familia del colegio. Padres están molestos, señorita, justamente por eso, justamente por la presión que tengo de ellos por los teléfonos por acá. Ya un grupo de padres han venido alarmados de que hay prostitución. Imagínense, ¿qué pueden pensar los padres? ¿No? ¿Cómo queda mal parado mi institución? A su vez, los padres de familia exigen que las autoridades judiciales anuncien quiénes son los implicados en este escándalo. Por otro lado, sobre los alumnos consumidores de marihuana, la directora dijo que se ha desarrollado un programa para ayudar a solucionar el problema y prevenir que otros estudiantes caigan en tal vicio. Ya están en tratamiento. No serán pues 20, 30, ¿no? 1 o 2 que puedan, pero sí hay. Porque sería también mentira decir que no. En todos los colegios sucede. Ok. Aquí tenemos otra noticia, ¿no? Otra no es noticia, básicamente está basado bajo supuestos, ¿no? Y es más, emitió un juicio de valor sobre un colegio sin tener de repente las pruebas precisas sobre esta imputación que estaban haciendo. Entonces, la directora dice que ella sí ve a estudiantes que están teniendo con drogas y que son 1 o 2, dice ella, ¿no? Pero en ningún momento tiene las evidencias sobre el otro problema. Entonces, miren cómo cuando uno emite un juicio de valor sobre cosas mayores aún, como dijo ahí la señora, la profesora, o la directora del colegio, que los papás es más grandes. A ver, ¿alguien levantó la manita? A ver, dice, bueno, ya, o sea, si este tipo de casos en los que el estudiante tiene un enfrentamiento entre el estudiante, ¿cuál sería la forma correcta de intervenir? Primero, registrar el hecho. Después de registrar el hecho, inmediatamente yo si es una pelea como la que acabamos de ver, tenemos que hablar, inmediatamente informar a la psicóloga, ella llamará al tutor y llamará a los padres, para que luego primero describir el hecho, informar a su inmediato superior. ¿Quién es su inmediato superiores? Y luego esto ya pasará a diferentes estamentos del colegio, pero a quien debes de informar, el coordinador llamará al profesor y a los implicados. Una cosa que una vez nos llamaron la atención porque unos jóvenes a la salida del colegio le estaban jugando una broma pesada a una compañera por su la emisora para a los trabajadores del colegio. Sí, la vecina del colegio llamó por emisora. Ya. Mira, cuando está fuera del colegio, los estudiantes, inclusive fuera del colegio, hasta 1 cuadra a la redonda.
O sea, tenemos que estar, por eso que se han hecho las VIPs. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no podemos observarlo todo, pero tenemos que estar apoyados con los padres de familia a través de estas brigadas. Sí, en el cumpleaños de una de las compañeras llevan huevo, harina, pintura, a la salida la esperan y las bañan de huevo con harina y pintura. Cerca, muy de cerca, tratar este caso, porque la niña al momento de querer escapar se resbaló y se golpeó la cabeza y quedó desmayada en el piso. Entonces, mira cómo estas actitudes hasta pueden causar la muerte a mayores, ¿no? Pero sí se golpeó un poco en la cabeza. Ahora, al día siguiente, definitivamente, vino la mamá y vino mucha gente a hacer la denuncia. Los auxiliares debemos estar en la puerta observando estas actitudes. Cuando uno está en la puerta es casi poco probable, pero si no hay nadie en la puerta, ninguna autoridad en la puerta, los chicos van a hacer lo que les da la gana, ¿no? Entonces, el recreo, ellos deben permanecer en medio de los estudiantes. A la hora de entrada, en la puerta, a la hora de salida, en la puerta, observando. Pero de pasar esto, y los papás, inclusive, o los padres de familia, que mandarlo a la prensa. Entonces, ahí ya las cosas se van a mayores. Buenas noches, profesora. Si este tipo de casos en el que el estudiante tiene un enfrentamiento dentro de la institución, ¿cuál sería la forma correcta? Como te digo, tienes que tener tu ficha, tienes que tener tu cuaderno anecdotario o el de incidencias y describir exactamente lo que está, de intervenir, pero obvio, ojo, tienes que tener el mano y al final tú misma puedas ser agredir. Superhéroes no lo son. Recuerda que cuando los muchachos, es importante que siempre no intervengan ustedes solos, sino intervengan con alguien más de la institución educativa. Si unos jóvenes del colegio le estaban jugando una broma pensando, claro, ya. En formación y otros en el portón o entrada de acceso. Es cierto, ustedes sus cronogramas, ¿no? ¿En qué semana están, o qué días de la semana están por lo menos tienen 2 auxiliares por turno, es lo mínimo que tienen, ¿no? La mayoría tiene mano en la puerta, en la entrada y salida, y bueno, lo que así me iba hasta una cuadra más del colegio para ver que de repente un padre de familia, hay padres de familia que siempre están yendo al colegio, siempre acompáñense de alguien más, porque a veces tenemos los pandillajes. Podamos intervenir, intervengan, pero cuando ustedes vean que la situación va a mayores, y profesores más, porque hay cosas que se les pueden salir de la mano. Ahorita la delincuencia está terrible y obviamente anotar inmediatamente lo que pasó, con quién pasó, dónde pasó. ¿Por qué? Porque eso te van a pedir al momento de investigar. Si se ve, por ejemplo, es la institución del Ministerio de Educación que va a venir, sí o sí va a venir al colegio y le va a preguntar qué pasó, dónde pasó, con quién pasó, cómo fue, a qué hora fue. Entonces, esas anotaciones precisas las estar observando en la puerta de entrada. Exacto. Por ejemplo, nosotros solicitamos que haya un policía o sereno en la hora de entrada. Claro, también, exactamente. Se puede hacer ese tipo de intervenciones y salir, ¿no? Pedir apoyo a la municipalidad a través de serenazgo. Sí, dígame. Profesora, sí, quiero participar. Sí. ¿Me escucha? Le habla Fernando Navarro, de Tarapoto. Ya. Profesora, la verdad que estás tocando un tema de mucha importancia, ¿no? Con respecto a... Ahí, profesora. El audio no se le escucha, maestro. ¿Y ahí cómo estamos? ¿Estamos bien o tampoco? ¿Aló? El audio ¿Nada? no se escucha absolutamente nada. Es el sistema, entonces, profesora. Sí, maestro Fernando, no le escucho bien. De repente el audio. Ya le apago la pantalla. Ya. ¿Ahí estamos? La pantalla. Sí. ¿Aló, profesora? ¿Ya? ¿Me escucha? Sí, algo le ¿Me escucho, escucha? un poquito lejano, pero sí le escucho. Opinar con respecto a lo que estás tocando el tema, ¿no? De mucha importancia. Creo que los auxiliares es el complemento ya de la educación en el colegio para ver sobre la disciplina de los alumnos. Ya. ¿Me escucha? Sí, creo que, estoy escuchando algo entrecortado sobre la disciplina de los alumnos. Sí, el apoyo del auxiliar es muy importante para el desarrollo también de las clases ahí dentro del colegio. El auxiliar es el que también monitorea pues, las clases, de repente no de una forma directa, sino en un lugar estratégico. Si bien es cierto, el alumno a veces venía anteriormente y no sé si puede intervenir o sigamos. Ya, entonces carácter, no tiene el carácter para manejar de repente a los alumnos. Porque el alumno también le estudia al profesor y ve dónde está la debilidad del profesor y a veces de eso abusa. Y quien se da cuenta de eso es el auxiliar. Esa es una parte muy importante donde el auxiliar debe cumplir sus funciones. Salen a veces mintiendo que me voy al baño. A veces los varones entran al baño de la mujercita, de la dama, ¿no? Entonces, ese es un comportamiento, eso es parte de la debilidad a veces. Y el profesor, el auxiliar, pues tiene que ser un minucioso en ese aspecto. Y tiene que también intervenir con un psicólogo, también tiene que haber un psicólogo ahí para tratar, porque a veces un alumno es el que malogra todo, quiere malograr todo el aula, a los demás quiere contagiar con malos hábitos a sus compañeros, y entonces ellos tratan de
al profesor también no darle esa importancia. Y a veces el profesor está que hable, y nadie le da importancia. ¿Dónde estarán sus pensamientos en el salón, no? Y por eso quiere quitar el salón. Sí. Ya, profesorito, más bien, gracias y continúa, gracias. No se preocupe, señor Fernando. Muchas gracias por su intervención. Sí es cierto, hay algunos profesores que cada uno tiene una forma, un carácter. Todos tenemos un carácter diferente. Algunos somos de repente más rígidos, otros somos más blandos, otros somos muy permisivos, otros somos de repente más, ponemos reglas inmediatamente y los chicos saben con quién lo hacen. No pasa nada, ¿no? E inclusive a veces... En mi colegio, por ejemplo, ¿no? Mi colegio era inicial, primaria y secundaria, ahora solamente tenemos primaria y secundaria. Entonces, lo que teníamos, habían profesores que habían tenido problemas de audición, ¿no? Y los alumnos se pasaban, pues, de vuelta, que agarraban, hasta lo insultaban al profesor, y como el profesor no los escuchaba, él decía, sí, ellos se mataban de la risa, ¿no? Entonces, a veces también nosotros como maestros tenemos que aprender a ver nuestras limitaciones, ¿no? Y esas limitaciones, hacer que con algunas estrategias, cambiarlas en fortaleza. Entonces, ayudarnos mucho también entre nosotros. Los auxiliares son la mano derecha de todo docente. ¿Por qué? Porque ahora, aparte de eso, tenemos que ver la personalidad, como les decía, de cada tutor que les toca a ustedes, porque ustedes como auxiliares se relacionan con 3, 4, 5 tutores. Guardar la mejor relación del mundo, guarden la mejor relación con el tutor para que ustedes puedan ser sus aliados en ambos lados, ¿no? Y cualquier cosa que puedan ver ustedes con los alumnos que les corresponde, inmediatamente con toda la confianza hablar con el tutor. Pero trabajamos en la mano con el vigilante. Claro, cuando algunos colegios tienen vigilante, por ejemplo, los colegios GEC tienen vigilante, ¿no? Tienen entonces, si eres un colegio GEC y puedes trabajar con el vigilante va a ser, wow, tu ayuda. Aparte que por la misma formación que ellos tienen mayor disciplina inclusive, y los chicos como que les tienen más temor, ¿no? Sí, he visto en los colegios GEC, hay más de un vigilante, inclusive dependiendo de las fuerzas que tenga el colegio, hay a veces 3 hasta 4 vigilantes. Y si el colegio puede pagar un vigilante adicional, ¿no? Excelente. Entonces, la relación, ¿no? El clima institucional va a tener mucho que ver en tu buen trabajo también. Pero no te olvides de que todo lo que suceda en tu institución educativa tiene que tener un registro. Ese es el propósito de este módulo, que todo lo que sucede en tu colegio tienes que registrarlo. Y se está haciendo el alcance de esas fichas conforme nos indica el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque esa es tu carta y tu tabla de acción, porque a veces nosotros, hay niños que inclusive mienten y dicen otras cosas a sus papás, pero mientras tú tengas un documento verificable, que además esto cuando sucede en situaciones que tú sabes que debes de ser comunicada, porque es grave y debes comunicarlo al coordinador de tutoría o a la psicóloga, hazlo inmediatamente, pero cuando lo comuniques a la psicóloga o al tutor, ese cuaderno que estás comunicando, porque esa es tu evidencia que tú has comunicado oportunamente al coordinador, a la psicóloga o al tutor. Cada vez que tú informes sobre alguna incidencia de algún estudiante, profesor, por favor, esto es lo que pasó, léele, o que él mismo lea lo que tú has escrito y que se entere. Y luego, en la parte de abajo, que él firme que está siendo comunicado de esta acción que tú has observado, ya sea en el patio, en el baño, en el aula, porque sabes que debes escribir el lugar también donde sucedieron los hechos. Entonces, eso te va a ayudar a ti, te va a librar a ti de muchas cosas. Una de ellas es que te procesen. Entonces, van a decir, no, pero mi hijo pasó esto, pasó eso, otro. Y el auxiliar nunca hizo nada. Perdón, aquí está el documento. Se informó oportunamente al tutor, a la psicóloga, al director, porque aquí está firmado, señora. Entonces, ya no tienes ninguna responsabilidad porque informaste oportunamente a las personas competentes para que tomen cartas en el asunto. ¿Y eso qué te respalda? La firmita del profesor en el día que sucedieron los hechos. Bien, entonces esa es la importancia de un cuaderno anecdótico y es más, ahí vas a ir viendo el progreso y la incidencia de este estudiante. Bien maestros, terminamos con la sesión del día de hoy. Espero que les haya ayudado bastante.
en su práctica docente. Recuerden que nosotros la próxima semana vamos a trabajar todo lo que es el apoyo socioemocional que estamos brindando a nuestros estudiantes. Entonces vamos a trabajar cómo vamos a asesorar y hacer el seguimiento de la ficha que nos están entregando nosotros de tomar asistencia, qué cosas vamos a tomar en esas asistencias, qué vamos a registrar, porque recuerden de que esta pandemia está dejando muchas familias enlutadas, niños que se están quedando sin papás, sin mamás, sin hermanos, y eso tenemos que también registrarlo para dar el soporte emocional debido y oportuno a nuestros estudiantes. Hasta aquí hemos llegado. Espero de que la información que he transmitido ahora les sea de ayuda y que cualquier cosa estamos para seguir apoyándonos. Este PPT va a ser entregado hoy día a ustedes para que lo puedan revisar. Y a ver, les voy a compartir un momentito la pantalla para ver el ejercicio que tenemos, el trabajo que tenemos para el día de hoy. Es, a ver, aquí está. Evidencias del aprendizaje. Elaborar un registro anecdótico de los 3 videos observados. Fecha de entrega según el cronograma enviado por EduPerú. EduPerú les entrega a ustedes ya un cronograma. Entonces, hoy, el trabajo de hoy día es elaborar un registro anecdótico de los 3 videos observados el día de hoy. Como les indiqué, hay algunas que son descripciones específicas, otras que solamente son apreciaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué cosa y saquen las descripciones que el mismo periodista lo está haciendo. Bien, ¿hasta ahí? ¿Alguna preguntita para aclarar? Dígame. Profesora, a mí Sí. me gustaría preguntar algo. Sí, dime. Aparte de los apuntes, tal vez se podría incluir, en este caso, fotos o videos. Claro. O tal vez eso podría acarrear algún otro tipo de problema. Sí, a esto me iba. Mira, los chicos podemos tomar fotos, sin embargo, está penado, ¿no? Está penado, ahorita no lo tengo a la mano, pero hay un documento en el cual se prohíbe tomar cualquier tipo de fotografías de los estudiantes. Ahora, si es que en el colegio los padres dan autorización, sí se puede hacer estas fotografías. Ahora, lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, ¿no? Si ves a los chicos que están en parejitas, en situaciones que no, dentro del colegio, tú puedes tomar las fotos, ¿ya? Pero no las puedes publicar. No las puedes publicar. Las puedes tomar como evidencia para de repente enseñarle al director o al de tutoría, pero inmediatamente borrarla. No la puedes publicar, tampoco la puedes enseñar a los papás, porque ellos te podrían denunciar inmediatamente. Todo menor está protegido por las leyes del menor y del adolescente, ¿no? Así es que hay que tener mucho cuidado con las fotografías. Solo en el caso de que sea muy grave la situación, podrías hacerlo solo para que comunicar el hecho al director, pero no ponerlo como una prueba dentro de, o sea, no imprimirla y ponerlo dentro de tu evidencias de tu folder. No, eso no puedes. Porque definitivamente te podría causar que te llevas a la cárcel. Si no puedes. Ok, profesor, él sería en caso de fotos y videos, pero tal vez podría darse el caso de audios. Audios sí, pero los audios tienen que entrar a peritaje, así que no son evidencias. No son evidencias. Ok, profesora. Sí. Buenas noches, maestra. Por favor, si podría ayudarnos sobre el trabajo remoto que venimos realizando los auxiliares para la próxima clase. Sí, eso vamos a trabajar en la próxima clase. El soporte emocional en el trabajo remoto de ustedes. Eso, ¿por qué hemos trabajado primero cuaderno de incidencias y cuaderno el anecdotario? Porque estos dos nos van a ayudar para trabajar la asistencia remota a nuestros estudiantes en ese trabajo que tenemos a distancia. ¿Ya? Entonces, ya teniendo conocimiento de lo que es una evidencia, la descripción, anecdotario y incidencias, con eso nos vamos a ir a trabajar lo que es la asistencia remota en los soportes emocionales en pandemia. ¿Ya? Así que maestra, el próximo, dime. No se vio también los videos, maestra. No, pero se les va a enviar. Se les va a enviar ahora, para que hagan su trabajo. Ok, maestra. Sí, no te preocupes, se te va a enviar. Bien. El modelo que se puso es un modelo para el trabajo. Sí, lo puedes utilizar para el trabajo. Como les dije, todos los formatos que manda el Ministerio de Educación son propuestas.
¿Ya? Y como tal, las puedes utilizar tal cual o las puedes hacer tus modificaciones. Sin embargo, hay elementos que sí se deben de tener. Por ejemplo, como el nombre del estudiante involucrado, la fecha, el lugar, la descripción, ¿no? Esos son los 6 elementos que deben de estar ahí, sí tienen que estar. Ahora, ¿cómo lo organices? Eso ya es, lo puedes hacerlo como está la sugerencia o puedes elaborar tu propio esquema. Sí, son los tres videos que los voy a mandar. ¿Ya? Claro, a la plataforma, todo va a ir a la plataforma. No se preocupen que hoy día mismo envío toda la plataforma. Bien, entonces hasta aquí quedamos. No se olviden, la próxima semana trabajamos la atención remota y lo que es el soporte socioemocional a los estudiantes de secundaria. Nos estamos viendo.